Saludos cordiales, mis estimados participantes de la maestría de psicopedagogía. Sean todos bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEXIC, Ventanas del Conocimiento. Hoy impartiremos un nuevo tema en el desarrollo de nuestro último encuentro síncrono de la Cátedra de Atención a la Diversidad. Muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, Cristian, el día de hoy pues, desarrollaremos nuestro último encuentro síncrono, donde vamos a hacer como una retroalimentación del desarrollo de todas las actividades que ustedes ejecutaron en este curso. Es primordial que abordemos la importancia de lo que tú pudiste indagar en la investigación, cuál es la importancia hoy en día acerca de la inclusión de estudiantes con discapacidad. De acuerdo a las investigaciones que realizaste sobre la lectura de los materiales pues, colocados en el aula virtual, ¿cuál es la importancia que tiene en la actualidad la inclusión de estudiantes con discapacidad? Ok, este, bueno, primero la importancia, este, voy a hacer como una introducción. Me parece importante, primero, la sensibilización a las personas sobre el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en el área educativa. Me parece que empezando a hablar sobre la salud mental, sobre la discapacidad y todo ello, para que las personas sean sensibilizadas y tengan como ese nivel de, por así decirlo, de conciencia de lo que esas personas pueden llegar a pasar. Si bien es cierto, hay una limitación, pero si nosotros asignamos tareas asertivas a cada una de esas personas, dependiendo la discapacidad que tenga e incluso el nivel que tenga, pues ellos se van a poder integrar con una facilidad dentro de la medida de lo posible que lo pueda realizar este estudiante. Es primordial lo que tú hablas, ¿no? La parte de la sensibilización dentro del proceso de inclusión educativa. Es primordial que estemos claros de todo lo la importancia que tiene todo ese procedimiento en el mismo momento que un padre llega a una institución educativa prestando ese apoyo, donde según el apoyo que ellos hayan obtenido de diferentes especialistas que le permitan de alguna manera darle esas alternativas de que el estudiante pueda hacer una prosecución escolar en la educación primaria, en cualquier modalidad del sistema educativo, le permita esa prosecución y esa garantía de que va a contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario dentro de la institución educativa que pueda garantizar, como lo dije, ese proceso donde es importante la sensibilización de todo el colectivo institucional, dependiendo del tipo de discapacidad que presente el estudiante. A su vez, la infraestructura, si está acorde para él, la parte de la comunicación, que es muy importante, que le permita al estudiante con alguna discapacidad poder desarrollarse de una forma integral dentro de ese espacio educativo, Cristian. Y la influencia que tiene ese equipo interdisciplinario, como es el apoyo de todos los especialistas que integran la institución educativa, aunado a ello a otros especialistas que puedan prestar un apoyo, como es el caso particular de los psicólogos y neurólogos que tienen una parte muy importante en este proceso. Incluso, profe, para hacer también allí como un paréntesis, también es muy importante todo esto de la inclusión, la atención temprana. Si nosotros detectamos a una edad temprana cualquier alteración que tenga la chica o el chico, se podrá, se podrá hacer más efectivo a la hora de hacer este tratamiento. Este, no es corregir, pero sí es como que se le haga un poco más fácil
todo este transitar en el área educativa, y no solamente en el área educativa, en el área social, en el lenguaje, en la percepción, en la parte motriz. Por eso es importante también ahorita que usted estaba comentando sobre el equipo multidisciplinario. Es importante que estemos todos allí con ese chico, con esa chica, para que todos podamos intervenir y cada uno aporte su grano de arena. Es importante que en el proceso de inclusión educativa, en los informes de cuando un padre llega al proceso de inscripción a la institución educativa, un informe a nivel psicológico y del neurólogo. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir conocer la realidad de ese estudiante, donde el psicólogo en algunos casos pues, es importante que sea preciso en ese diagnóstico y que, por ejemplo, imita ese diagnóstico real del estudiante, donde cuando se lea ese diagnóstico enfatice toda esa información real del nivel cognitivo y social que él mismo evalúa en ese momento. Y el neurólogo que a nivel clínico pues va a determinar el diagnóstico real de ese escolar que de alguna u otra forma pueda darle alternativas a la institución educativa, conocer la realidad del estudiante y hacer las diferentes adaptaciones pertinentes para que la prosecución sea con éxito y tenga el estudiante una excelente calidad educativa. Muy buenas tardes, Grisel, bienvenida. Buenas tardes, profe, gracias. ¿Cómo estás? Chévere, chévere. Estaba Empezando la clase. iniciando nuestro tercero y último encuentro síncrono, en el cual pues, ya estamos dando cierre formal a la cátedra Atención a la Diversidad. Quisiera conocer si hay algún estudiante que todavía pues, en los lapsos pertinentes tengan trabajo pendiente, por favor, que los culminen satisfactoriamente para entregar las respectivas calificaciones a la coordinación de posgrado. Crisel, ¿tuviste la oportunidad de leer algún material? Sí, profe, de ver las anteriores clases y de desarrollar la red semántica y la exposición. Estoy al pendiente de la tercera actividad y la cuarta actividad. Por favor, te pido que estés al día a la brevedad posible para poder culminar satisfactoriamente, ¿sí? Sí, Eh, profe, hoy en la noche termino algo de esto. Crisel, una pregunta. ¿A ti nos puedes hablar acerca del tema que te correspondió en la exposición? Me correspondió la conceptualización de la discapacidad visual. Perfecto. ¿Qué nos puedes dar aporte acerca de tu exposición? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Ok, pues en lo que desarrollé, porque aún estoy haciendo las láminas y estudiando el tema que usted nos dejó ahí en el link, pero en lo que pude leer, se habla sobre la ley que tienen para las personas con discapacidad visual y las diferentes formas que se dan para abordar al nivel educativo. En el caso particular de Crisel, cuando le correspondió el tema de deficiencias visuales, es un tema que en las instituciones educativas, realmente si el docente no está formado en esa área, en algunos casos surgen interferencias o inquietudes de cómo yo atender a un estudiante con discapacidad visual. Cognitivamente están bien, ellos analizan estructura, pero es ideal que en las adaptaciones de materiales entre esos recursos didácticos que le permitan al estudiante con discapacidad visual desarrollar sus sentidos como es el tacto y la audición, lo que es el percibir todo lo que está en su alrededor, como es la audición, las instrucciones que se le dan, y al tocar, al discriminar lo que está
haciendo en su medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de ellos, de discriminar textura, suave, liso, rugoso, áspero, o manipular los diferentes objetos. A su vez, están lo que es los materiales como es la regleta Braille, lo que es el programa Job, que le permite a ellos realizar diferentes trabajos y al cual el programa Job le va a garantizar al estudiante poder tipear en cualquier actividad, por ejemplo, en el programa Word, para escribir cualquier trabajo. Hay teléfonos ya adaptados con braille. Está la máquina Perkin, que es como la máquina de escribir, pero ellos van a transcribir. Está también la orientación la orientación y movilidad, la forma de cómo él se va desplazar por los diferentes ambientes, el uso adecuado del bastón. Todos esos elementos que son muy importantes en cuanto es la adecuación curricular, se trabaja el currículo normal de educación primaria. Lo único diferente es el manejo del braille, la regleta braille, que le va a permitir al docente utilizar el braille, el abaco, entre otros elementos que van a ser factibles para el desarrollo del trabajo con el estudiante. Buenas tardes, Maginot, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, profesor, gracias. Un gusto que estés compartiendo con nosotros en este cierre de curso. Con mucho gusto, Maginot, profe. Maginot abordó un tema muy importante que Cristian hizo su intervención cuando él hablaba de la importancia de la intervención temprana en estudiantes con discapacidad. Maginot, pues en la actualidad se desempeña como docente en esa área. Hoy en día, Maginot, según la conceptualización y política de intervención temprana, ¿cuál es el fin realmente de la intervención temprana en estudiantes con discapacidad? ¿Cómo orientar lo que es la triada familia, escuela y comunidad? Y cómo articula usted el proceso de inclusión educativa, por ejemplo, de estudiantes que ya terminan el programa de prevención e intervención temprana e inician su prosecución escolar, bien sea en la educación inicial o educación primaria? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, el programa de intervención temprana en nuestro país, sabemos que es una política educativa y es fundamental en la atención integral a la población con discapacidad, por todas las características descritas en el marco del neurodesarrollo y la plasticidad neurocerebral, que es fundamental, sabemos, y la intervención en los primeros años de vida marca un pronóstico distintivo en el desarrollo de la persona que presenta en estas etapas críticas y sensibles del desarrollo. Estamos hablando de atención que empieza incluso en neonatos. Entonces ya estamos hablando de periodos críticos del desarrollo, los primeros 4 meses de vida, y luego la etapa preescolar, que es un periodo sensible para el desarrollo de diversas áreas en el desarrollo infantil. Y bueno, la articulación que nosotros hacemos como programa de prevención e intervención integral temprana, procuramos hacer las entregas pedagógicas, como la definimos nosotros, a los servicios respectivos que van a dar continuidad al proceso de atención a esa persona o a ese niño con una discapacidad. Entonces, ese aspecto es muy importante para nosotros porque hacemos el enlace con la familia y con las instituciones respectivas, ya sea del nivel de educación inicial y siempre el acompañamiento de educación especial. Oye, no, y qué importante es lo que hablaba Cristian, ¿no? Sensibilización, la palabra sensibilización, pero más que todo yo considero que el proceso de duelo de los padres al aceptar un hijo con condición no es fácil. Surgen muchas interrogantes, muchas preguntas. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Sí? Entonces lloran, no, más adelante no creen cuál será el futuro de su hijo. Surgen muchas interrogantes, ¿sí? Y de esa manera el docente pues tiene un papel muy primordial, ¿no? Que es la sensibilización y que tomen conciencia de la realidad de la condición de su hijo. Y desde esas edades tempranas
a través del abordaje psicopedagógico que ustedes desarrollan, a través del estudio del programa que va fomentado a través de los estadios de Jean Piaget, porque ahí va, y ustedes de alguna u otra manera, haciendo un abordaje del desarrollo cognitivo social del niño en esa parte de los estadios, ¿sí? Enfocan mucho eso, ¿sí? De lo que el niño es capaz de razonar, interpretar o logra hacer, ¿sí? En ese proceso, dependiendo sus intereses y necesidades. Cuando tú presentabas el plan de acción, yo me hacía muchas interrogantes que ese plan es muy productivo para incluir a los padres, porque los padres pues realmente son los que pasan más con los niños, con esos menores en sus hogares, y son como los responsables de que esas orientaciones realmente tengan el mayor éxito posible. Porque en el caso de esos menores que están a su cargo, es primordial que ellos hagan esas instrucciones, porque el programa de atención integral que los centros de desarrollo infantil ofrecen es un trabajo mancomunado con la familia, escuela y comunidad, porque ahí va a garantizar la prosecución escolar del estudiante con discapacidad a la educación primaria o bien sea a la educación especial. Todo es relativo de acuerdo al nivel de funcionamiento real que ese niño en el momento de la evaluación arroje, porque es el apoyo del equipo interdisciplinario, como le decía yo en Cristian, que es primordial el apoyo del psicólogo, del neurólogo, en el caso del terapista del lenguaje, o fisioterapeuta o terapista ocupacional, dependiendo la diversidad que nosotros como docentes especialistas en la modalidad de educación especial atendemos o ofrecemos una atención. ¿Sí, Magina? Sí, profesor. Cuando yo hice el plan de acción, pues lo hice pensando en mi actuación en el área pedagógica especializada. Pero realmente nosotros en los centros de desarrollo infantil hacemos planes con un abordaje interdisciplinario. Es muy difícil que un centro de desarrollo infantil que esté bien consolidado elabore un plan educativo individual o una propuesta de educación curricular sin la participación del resto del equipo. Y es lo que usted acaba de señalar, la importancia de la figura del psicólogo y del resto del equipo, del pediatra, porque normalmente un centro de desarrollo infantil está conformado aquí en Venezuela por un pediatra, un psicólogo, o varios psicólogos, terapeutas del lenguaje o fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o gestores sociales y todo el área docente. Bueno, lo ideal es que sean docentes especialistas o psicopedagogos. En ese sentido, el plan tiene otra visión, porque se hace una construcción en equipo y eso genera una riqueza muy grande en la atención integral a la población, que para nosotros es muy importante que sea desde temprana edad. Los centros de desarrollo infantil están diseñados para que hagan enlace con los servicios del área hospitalaria, porque bueno, nosotros en el caso nuestro aquí en Mérida existía un programa que iba directamente a atención integral al neonato de alto riesgo con el hospital, con la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Por qué digo que existía? Porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero el Centro de Desarrollo Infantil aquí en Mérida está en una situación muy grave porque se quedó sin equipo interdisciplinario. En este momento solamente estamos presentes 3 docentes en el centro y eso es grave en materia de atención e intervención temprana. Exacto. Sí, por las controversias sociales de nuestro país, pues todo ha girado en otro Sí. rumbo, pero no hay que limitarnos y en lo que estemos, brindamos una atención de calidad, que eso es lo que se busca, y el bienestar de esa población con alguna discapacidad. Maginot, yo y Crisel y Cristian, considero muy importante que la formación permanente del docente es esencial para poder atender a la diversidad. Y más importante, el Centro de Desarrollo Infantil. ¿Por qué? Porque es la raíz central de la educación especial. Cuando hacemos un proceso de inclusión educativa, como es el caso aquí en Táchira, pongo ejemplo, está el equipo de integración social Táchira. Son los que velan el proceso de inclusión, junto
con el servicio de la modalidad, si se requiere el caso de que ese estudiante tenga la competencia de seguir esa prosecución escolar. Porque hoy en día en las instituciones de educación primaria hay una controversia en algunos casos porque muchos docentes dicen no estoy preparado para atender a la población, pero otros asumen esa actitud positiva, porque vale destacar que hoy en día, pues, las universidades dan como preámbulo teórico en la actualidad de cómo se puede atender una atención de calidad a esos estudiantes, o esos niños que realmente requieren de maestros integrales, ¿sí? Porque hoy en día yo puedo llegar a una institución pública y acepto la inclusión, por ejemplo, un estudiante con discapacidad auditiva. Yo tengo que dominar el entorno bilingüe cultural del sordo, donde llega un estudiante y me diga, hola, buenos días, ¿cómo está usted? Y nosotros decimos, bien. Entonces, es la parte donde tenemos que tomar conciencia como docentes, de alguna u otra manera, empaparnos en todas esas condiciones y que de alguna u otra manera le puedan prestar el apoyo de que tengo un estudiante con discapacidad visual y ¿qué hago yo para que me pueda hacer un dibujo? Yo puedo colocar en una hoja dibujo de alto relieve los puntos donde hago que lo toque, que él pueda discriminar de alguna manera el dibujo, hago que él pase el círculo, por ejemplo, de un círculo, o que aprenda con esos colores de seda a ir coloreando. De alguna u otra manera, yo como docente tengo que ir buscando las alternativas de que mi estudiante puedas acceder a ese proceso educativo satisfactoriamente, siempre y cuando respetando su diversidad. Hay algunos casos de estudiantes con una lesión cerebral, que tengo una hemiplegia, en el caso de los estudiantes que tengan, como otro caso podría ser, una hemiplegia, triplegia, una disartia, una alteración en su lenguaje, en fin, varias condiciones que de alguna u otra manera en los informes de los especialistas puedan sustentar esa parte. Por ejemplo, Maginot va a mi escuela, hace un proceso de inclusión educativa del Centro de Desarrollo Infantil. Yo como profesor de primer grado, yo tengo que leer lo que Maginot me está entregando y Maginot, de alguna u otra manera, es como empaparme cómo yo puedo trabajar ese niño y cómo ella lo abordaba en el Centro de Desarrollo Infantil y cómo le podía observar las diferentes psicofunciones para de alguna u otra manera ponerlo en práctica en los proyectos de aprendizaje que yo desarrollo de acuerdo a la malla curricular de ese grado. ¿Sí, imagino? Sí, así debe ser, ese es el deber ser, profe. Uno haga esa continuidad y garantice que el docente o el equipo de profesionales que va a recibir a ese niño sepa cómo lo trabajamos y para eso nosotros, o de manera muy particular, a mí me gusta mucho hacer la entrega del informe integrado de egreso junto con el plan educativo individual o la propuesta curricular individual, que nosotros trabajamos más con los planes educativos individuales. Entonces, bueno, eso me parece que es fundamental porque la persona que lo va a recibir como profesional tiene que tener certeza de cómo el niño ha ido evolucionando, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus puntos a intervenir como fragilidad y, y cuáles son las estrategias más adecuadas. Entonces, eso sí es importantísimo que lo hagamos, porque tiene toda la razón. En esa parte quería hacer mención, mi estimado participante, que en el caso particular del perfil del docente, para atender la diversidad, tenemos que tener presente que el docente tiene que ser investigador, innovador, creativo, eh, tener ética, moral, un docente que esté formado en diferentes áreas para que de alguna u otra manera
puedan darle un aporte significativo a ese estudiante. Eh, un docente con espiritualidad, más en nuestra área que es la educación especial. Y esa espiritualidad garantiza que la atención va a ser con una entrega, con amor, con dedicación, lo que se busca, que ese estudiante que de alguna u otra manera se pueda apropiar de ese contexto que le está garantizando una prosecución continua, ¿sí? Que se pueda apropiar a lo que se busca del contenido de educación primaria. Cuando hablábamos de las adaptaciones curriculares, no es que las adaptaciones se vayan a salir de lo que el docente tiene planificado en su proyecto de aprendizaje, sino es adecuar esos contenidos para que el estudiante pueda de alguna u otra manera apropiarse del mismo, sin desviarse de la temática que se está tratando en ese proyecto de aprendizaje, como ustedes pudieron observar en las diferentes planificaciones, que era lo que se buscaba en esa planificación, de que de alguna manera de ese previo diagnóstico de los diferentes casos que estaban allí en el aula, en la unidad 4, ustedes pudieran diseñar un plan de atención a ese estudiante en función a sus intereses y necesidades, y que de alguna u otra manera, desde el punto de vista curricular, puedan visualizar qué sería factible para el estudiante, qué se puede apropiar de ese programa, qué es lo que se debe hacer, cómo se puede atender, qué buscar esa manera como que el docente como mediador de aprendizaje pueda ofrecerle a ese estudiante esas alternativas de que pueda apropiarse de ese contenido. Cuando en las escuelas primarias pasa la inclusión de los estudiantes, es primordial la articulación con el psicólogo. Los departamentos de bienestar y protección estudiantil garantizan el control de citas. En primera instancia se busca el psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo es el garante de que nos pueda ofrecer esas alternativas que a nivel conductual o cognitivo podamos estar claros de las orientaciones relevantes que él nos pueda brindar para darle esa continuidad a ese estudiante y que todos los que conformamos el equipo institucional estemos al tanto de ese proyecto como tal. Es de destacar en el caso particular de Cristian, que es psicólogo. Cuando referimos a un estudiante con discapacidad a su consultorio, un ejemplo, es necesario que Cristian tenga un basamento de cómo viene ese estudiante, que los departamentos de bienestar y protección estudiantil de las instituciones de educación primaria envían como un informe de cómo él viene por parte del servicio de aula integrada y cómo es su desempeño en el aula de clase a nivel social y a nivel académico, donde, por ejemplo, Cristian, de acuerdo a sus diferentes textos que él aplica y desarrolla, pueda de alguna u otra manera ofrecerle alternativas a ese estudiante para que pueda recibir una atención dentro de la institución educativa, Cristian. Sí, profe, es correcto. La idea es que, bueno, eh, los docentes de aula, o en este caso, bienestar estudiantil, pues nos remitan también a nosotros un informe, conforme a las áreas que ellos han manejado allí en la institución educativa. Porque recuerdo un par de veces que pasó, que llegaba la mamá con la niña o el niño, al consultorio y decían, bueno, la profesora me dijo que la niña tenía TDAH porque se levanta del pupitre y no presta atención, este, camina por el aula y resulta ser que llegaban sin un basamiento, ¿verdad? No llevan ningún informe, ni siquiera por la parte de dirección, en donde era indispensable la evaluación de un psicólogo, y resulta ser que uno se coloca a indagar y la niña no tiene ningún tipo de, la niña o niño no tenía ningún tipo de TDAH,
solamente que hay algún momento en el que ellos pierden la atención y en ese momento se levantan del pupitre, el compañerito los llamó, se colocaban a hablar, entonces, claro, en este manejo actualmente en donde pueden haber 30, 35 en algunos casos estudiantes en un aula, para mantener la atención de todos ellos y más que todo infantes, pues puede ser dispersa y uno o dos niños, pues puede ser que estén distraídos allí. Pero resulta ser que envían a la mamá porque que la niña o el niño tiene TDAH y que es necesario que sea evaluado por un psicólogo. Exacto. Y resulta ser que no tiene ningún TDAH, sino que a veces es dispersa la atención, la llamó el compañero y entonces se fija, desvían la atención a otra parte. Y eso acarrea en el mismo momento que cuando se inscribe un niño a una institución educativa, la ficha donde se conoce cómo ha sido el desarrollo de ese niño desde su nacimiento hasta la actualidad. Ahí hay como una serie de preguntas, la ficha personal, donde se conoce toda la realidad del estudiante. Lo que pasa es que para yo decir un niño TDAH, tengo que tener conocimiento de lo que son los trastornos del neurodesarrollo para poder emitir un juicio tan, ¿cómo se le diría yo?, tan clínico y poder estar claro de eso. Sí, profe, Eh, pero hay, por lo menos, según mi experiencia personal, que lo que he vivido, sí llegaron bastantes mamás en las que decían que era la profesora la que decía que tenía que llevarla por un psicólogo porque ellos estaban seguros que era TDAH, entonces que era necesario que la evaluara un psicólogo porque era un tema allí en el salón de clase y resulta ser que uno hacía sus indagaciones pertinentes y bueno, nos damos cuenta que realmente no. Igual que pasaba que algunos creían que era discapacidad intelectual, y realmente no. O sea, es que no tienen allí como que perdón, los niños o las niñas no tenían esa capacidad de aprender al mismo ritmo, sino que, bueno, no necesariamente tiene que tener una discapacidad intelectual para que vayan todos en ese mismo ritmo, sino unos son un poco más lentos a la hora de aprender y hay otros que, bueno, sí tienen ese estándar, ¿no? Pero no necesariamente tiene que tener discapacidad intelectual. exacto. Pero eso es lo que tú decías, la parte de la sensibilización, el conocimiento e investigación de ello. Y mi estimado participante, en la modalidad de educación especial se encuentran los centros de desarrollo infantil, los centros de atención integral para niños con dificultad de aprendizaje, que sería SENDA, unidades educativas, psicoeducativas, se encuentran los institutos de educación especial, los talleres de educación laboral. Si pudieron observar, pueden encontrar en el aula virtual los planes educativos individualizados, estructuras de los proyectos de aprendizaje, con los datos de identificación de la institución, justificación, el diagnóstico, las áreas curriculares y el sistema de evaluación, planes educativos individualizados que se trabajan en el Instituto de Educación Especial, lo que es el membrete, diagnóstico, el formato de propósito, actividades, perdón, estrategia, actividades, recursos y evaluación y la evaluación descriptiva. Observaron el formato último que se trabaja en aula integrada, que es la hoja de membrete, el diagnóstico, la finalidad, las áreas de atención, las actividades, los recursos de evaluación y el plan de la forma de cómo se va a evaluar. De verdad, pues para mí fue un placer haber compartido con ustedes este corto tiempo. Espero que los aprendizajes hayan sido significativos y que esta materia de atención a la diversidad, pues, les permita obtener herramientas que de alguna u otra manera en su campo profesional les pueda ser de gran apoyo. De verdad que para mí fue un verdadero placer haber compartido con ustedes este mes. Me pareció un grupo muy productivo, muy preocupado y en su gran mayoría pues el cumplimiento de las actividades fueron muy satisfactorias, buenas producciones. Les invito a que
sigan adelante, que tengan muchos éxitos en la culminación de su maestría y que estos temas pues sean de interés para futuros trabajos de investigación que van a ser aporte en nuestra sociedad global de conocimiento y en nuestra educación actual, que necesita constantes investigaciones para ir creciendo y ir aportando esta educación. Magino, fue un placer. Gracias por ser puntual y asistir. Y algunas palabras tuyas, Magino, de cierre. Gracias, profesor, por esta oportunidad. Excelente, profesor. Gracias. Muy buena atención hacia nosotros los estudiantes. Me pareció también el tiempo o las oportunidades que tuvimos para compartir con los compañeros. Excelente. Gracias a todos. Y muchas bendiciones, profesor. Estaremos pendientes de usted. Gracias, muy amable. Cristian, aunque se incorporó a lo último, pero terminó satisfactoriamente todo. De verdad que te felicito. Espero que sigas adelante en la maestría. Profe, no, bueno, Va a me ser queda de gran decir, apoyo para ti. claro que sí, me queda decir nada, bueno, muchas gracias. Esa capacidad de presto que tiene usted para podernos ayudar fue muy significativo, a pesar de que yo me integré aproximadamente hace 2 semanas o menos, y sentía que todo se me venía, y entré a la clase y ya tenía las 4 actividades encima y yo decía, ay Dios mío, ¿en qué momento las voy a entregar? Pero bueno, allí con disciplina y con dedicación pude lograrlo y bueno, con la orientación que siempre tuve con usted, pues fue magnífico y bueno, fue gran ayuda. Muchísimas gracias y bueno, lo poco que pude ver en las clases de los demás compañeros de intervenciones, bueno, me llevo el conocimiento de cada uno y eso pues enriquece. Y también incitar a lo que usted también había dicho, profe, el área de investigación es súper importante en estos temas. Eh, Hay muy pocas personas que están en esa área de la investigación y es necesario por lo menos investigar en esta materia en la que estamos culminando ya para posibles desarrollos y posibles aportes aquí en la investigación en el Táchira y en Venezuela. Y bueno, muchísimas gracias, profe. Y muchas Gracias a gracias a ti los por compañeros. asistir. Crisel, tus palabras de cierre. Bueno, profe, yo también ingresé tarde y todavía estoy poniéndome al día. Espero con dedicarme hoy y poder salir de esto, pero de verdad muy agradecida porque he visto el material, nos dejó varios materiales para la lectura, también las clases han sido de mucho provecho porque también al momento de escuchar las opiniones de los demás y como el feedback que tienen con usted, me sirve mucho como para, mira, y este caso y comparar y asimilar más la información. Muchas gracias, profesor. Espero, pues bueno, verlo en otra oportunidad con otra materia también. Gracias. Bueno, muchachos, de verdad que muchos éxitos, muchas bendiciones. Espero que culminen su maestría y que en pocos meses o el próximo año, cuando la terminen, pueda estar aquí y verlos recibiendo ese título con el favor de Dios, que eso es lo importante.